Bueno, hoy día vamos a, quizás no a continuar el tema con el tema de las maldiciones, vamos a hablar un poquito de Job, eh, que creo que justamente en Job, ¿cierto?, que nos muestra un propósito de Dios en medio de las aflicciones. ¿Ya? Nosotros vemos de que para poder entender ciertas cosas, nosotros tenemos que entender de que nosotros somos propiedad de Dios por, desde el punto de vista que uno mire, uno es propiedad de Dios. Primero, creacionalmente. Al ser creados por Dios, ya somos de su propiedad, porque de Él somos, ¿cierto? De su esencia. Segundo, porque él es el sustentador de la vida. O sea, no solamente es el creador, como hay teorías que lo disponen, como que hay hay un ingeniero o un arquitecto inteligente que trazó ciertas cosas y dejó que las cosas se fueran ¿cómo se llama? Desarrollando por sí solas. La Biblia nos muestra que no es así. Dios es el creador y el sustentador de la vida. Y eso nos muestra una presencia constante en el desarrollo de su creación. Y además es redentor. Aparte de eso, pagó el precio de nuestro propio extravío. Entonces, desde el punto de vista que uno lo mire, somos propiedad de Dios, comprados por la sangre de Jesucristo, y por ende Dios es soberano sobre nosotros. Y eso es una de las cosas que Job, ¿cierto? Job, ¿cómo se llama? No podía entender, dentro de otras, que Dios es soberano, que no hay injusticia en Dios, porque lo que sale de Dios es justo. La referencia de justicia es la divina. Y eso nace del hecho de ser Dios. Por el hecho de ser el único ser que es Dios, tiene ese atributo de que de Él sale la justicia. Él es el que la establece. Lo que Él es, lo que Él hace, ¿cierto? Es la justicia del hecho de que sale de Él, por el hecho de la condición que Él tiene única de ser Dios. Y eso es lo que Dios confronta, ¿cierto?, a Job cuando dice, dime tú, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice esto otro, cuando yo hago esto, cuando yo hago esto otro? ¿Por qué? Porque Dios le está mostrando, ¿cierto?, de que el hecho de la justicia no es solamente un pensamiento, no es una filosofía, no es qué es lo que yo creo que está bien o está mal. Dios es justo, Dios hace justicia, no hay injusticia en Él. Pero muchas veces nosotros creemos de que nuestra justicia o que Dios se tiene que amoldar a nuestros conceptos de justicia. Y somos nosotros los que tenemos que aprender de Dios qué es justo según Dios. Y dentro de eso es justo para Dios porque Él tiene derecho, de cierta forma, a hacer lo que quiera con nosotros. Ahora, nosotros confiamos que Dios es bueno y que no va a hacer nada malo con nosotros, aunque hablando exageradamente y hablando, ¿cómo se llama?, imaginariamente. Si Dios quisiera raernos de la faz de la tierra, podría hacerlo, por el hecho de ser Dios, porque ¿quién le va a decir que no? ¿Entienden? Entonces, desde ese punto de vista, aún así Dios, en su creación, en su esencia, Él nos creó para darse a nosotros, desde el principio, para compartir su reino con nosotros, porque Él no nos necesita, ni a los ángeles, ni a nadie. Entonces nos hace partícipes de su gloria, de sus funciones, de su reinado, etcétera, etcétera. No es que Dios, si no hubiese creado nada, Él diría, uy, sabes que me siento solo. Porque Dios no está sujeto a ese tipo de limitaciones. Dios es un todo en sí mismo. No hay necesidad en Él. ¿Ya? Entonces, si nos creó y nos sustenta, es para darnos de sí mismo. Y cuanto más, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Lo ratifica aún más, habiéndose hecho hombre y habiendo entregado a su Hijo en la cruz. O sea, ya no solamente por el lado creacional y sustentador de la vida, sino que ratificó su benevolencia hacia su creación humana, ¿cierto? Muriendo él mismo en la cruz, haciéndose hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo.
¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no hay cabida para la duda de que lo que pasemos, ¿cierto?, no va a tener un propósito de Dios. Porque Dios ya lo demostró en la cruz. Entonces, ese es un pacto que hizo Dios con nosotros. Y ese pacto es el que nos da sustento, el que nos da la fe. Por lo tanto, eso nos da confianza. Desde ese punto de vista, entonces, nos encontramos con un Job que decía: ¿quién me diera poder hablar con Dios, ¿cierto?, y todo lo demás, y poder contender con Él, y que no fuese tan fuerte como es, etcétera, etcétera. Pero cuando se ve confrontado de quién es Dios y que realmente de Él sale la justicia, porque todo lo que sale de Él es justo, no porque yo juzgue a Dios diciendo: Dios hace justicia, porque hace lo que yo creo que es justo. Todo lo que sale de Dios es justo. Todo lo que sale de Dios es justicia. Todo lo que sale de Dios es bueno, porque Él tiene el parámetro de la bondad. Nosotros tenemos que entender de que el pecado original no fue comerse una manzana, el codiciar ser como Dios. Cuando la serpiente tienta a Eva, le dice: Dios sabe que si coméis de este fruto seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y eso fue lo que codició Eva. Codició de que el fruto iba a alcanzar sabiduría, sabiduría divina. Usurpar algo que es divino y que no lo puede tener ninguna otra criatura, porque esa esencia de determinar qué está bien y qué está mal es un atributo divino, o es una función divina, por el hecho de ser Dios. Entonces, cuando el hombre codicia y se le, entre comillas, se le abren los ojos, y él determina qué es bueno y qué es malo, entonces se vuelve enemigo de Dios, porque quiere usurpar lo que solamente es una esencia de Dios. Y esa es la raíz de la naturaleza carnal. Yo determino lo que es bueno para mi vida y lo que no. Y muchas veces, siendo cristianos, nos pasa: no, yo creo en Dios a mi manera. ¿O cómo va a ser tan así? Cuando nosotros tenemos que negar nuestra carne y someternos. La Biblia dice de que somos ciudadanos del reino. Amén. Pero nosotros tenemos que entender de que el concepto bíblico de ciudadano no es el concepto ciudadano de democracia. El concepto de ciudadano es ciudadano de un reino, donde el ciudadano del reino es un súbdito, donde el rey es dueño de sus súbditos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Faraón. Nosotros vemos en los tiempos de José, ¿cierto? De que José inteligentemente, ¿qué hizo? Guardó en el tiempo donde había mucha abundancia y después vendió, y la gente terminó vendiendo sus tierras, vendiendo sus ganados, vendiéndose a ellos mismos como esclavos para Faraón. Y así toda la tierra de Egipto y la gente que vivía en Egipto terminó siendo de Faraón. Y por eso Egipto, en gran parte, terminó siendo una potencia. Entonces, nosotros vemos de que nosotros somos súbditos del reino. Y desde ese punto de vista nos encontramos de que Dios nos quiere llevar a ese nivel. De que entendamos de que Dios puede hacer lo que se le plazca con nuestras vidas, porque tiene el derecho ya del solo hecho de que Él es Dios y nosotros una criatura. Y no hay injusticia en ello. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas cosas, lo primero que viene en nuestra mente: pero ¿cómo Dios va a ser tan osado, tan patudo, ¿cierto? Tan tirano, ¿cierto? Que Él nos va a decir de que yo puedo hacer lo que quiera con ustedes. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer morir. Porque Dios, teniendo ese derecho, desde el punto de que nos creó, ya nos demuestra, desde el punto de vista que nos creó, de que Él es el dador. Porque no nos necesita. Si nos creó fue para darnos de. No es que Dios estaba solo y digo: ay, estoy muy aburrido, ¿cierto? Voy a crear a la humanidad para ver cómo resulta esto. Porque Dios está completo en sí mismo, ¿cierto? Como muchos dicen: es que tengo que amar a alguien porque yo soy amor. No, hermano. Dios está completo en sí mismo. Entonces, desde el punto de vista creacional, desde el punto de vista sustentador de la vida y desde el punto de vista más encima redentor, Dios, sin tener por qué demostrarlo, nos demuestra que está a nuestro favor. No a nuestro favor de nuestros caprichos, sino que presentarse como Dios entre nosotros como sus súbditos,
para darnos de su reino, de su esencia, de su vida, para hacernos partícipes de Él mismo, de su función, de lo que Él es, de lo que quiere hacer, eternamente. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que doblegar la carne y empezar a tener una fe y una confianza en nuestro Padre. Por eso que Jesús dice, no temáis, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y eso que echa fuera el temor es en la complacencia que tiene Dios de darnos el reino. Entendiendo de que Dios no puede ser llevado por ninguna influencia, ni por lástima propia, ¿cierto? Que yo le diga, Señor, por favor, mírame, pobrecito de mí, que Dios diga, ay, qué lástima, ya. Dios no puede ser influenciado por nada ni por nadie. Él no tiene esa limitación como nosotros muchas veces, ¿cierto? Entonces, si a Él le ha placido daros el reino, es un pacto. Por eso que Dios dice, yo no cambio de opinión, porque Dios no es influenciable por cómo va la cosa, o por cómo se responde. Dios en su esencia es un todo. Por lo tanto, si Él se complace en hacer algo, es porque en la eternidad se complació, pasado, presente, futuro, en nuestro tiempo cronológico. Y eso nos da una confianza, esa cercanía, esa revelación con Dios nos da esa confianza. Por eso que Dios le revela a Job la magnificencia, y solamente creacionalmente, de su esencia. Y por eso Job termina diciendo, háblame, yo escucharé, callaré, tú me enseñarás. Porque se dio cuenta de que la justicia realmente viene de Dios. Echó fuera sus conceptos de justicia y dijo, yo necesito aprender qué es realmente justicia, porque todo lo que viene de Dios es justo. Y echó fuera sus conceptos y se puso como súbdito de Dios. Denme un segundo, hermanos. Entonces, el tema de esto es que nosotros nos encontramos con un Dios que trajo este mal sobre Job. Nosotros, por ejemplo, vamos a ir a Job 42, que dice, Job 42, 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. Entonces nosotros vemos de que el que trajo ese mal sobre Job fue Dios. Usted dirá, es que fue el diablo. No, fue Dios el que usó el diablo para traerse mal. En el diálogo que tiene Dios con Satanás, nosotros vemos claramente de que no es Satanás el que le habla de Job a Dios. Es Dios el que le habla a Satanás. Le dice, ¿cómo se llama? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. ¿No has puesto tu mirada en mi siervo Job? Entonces, el que mete a Job, ¿cierto?, en el asunto, es Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que las tribulaciones, como dice en las Escrituras, que por muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos, nos hacen entrar al nivel del reino, aquí en esta vida y en la venidera, para que nosotros podamos reinar. Entonces, pero no es sufrir por sufrir. No es que si yo estoy sufriendo algo ya estoy siendo transformado. Es como yo respondo a esa tribulación lo que va a determinar si yo voy a crecer o no. Y nosotros vemos de que la respuesta de Job fue la que lo pudo llevar a un nuevo nivel. Pero no solamente estar sufriendo por estar sufriendo. Mientras él estaba en el sufrimiento, alegando contra Dios, justificándose él mismo, él seguía en la misma condición pese a que estaba sufriendo. Fue cuando se encontró con la potencia de Dios y se humilló y reconoció que él era Dios y que él debía aprender como una simple criatura limitada y que él no tenía ningún concepto de justicia, ¿cierto? Porque todo lo que sale de Dios es justo, porque sale de Dios. Nosotros incluso podríamos decir de que, en cierta manera, no es que Dios haga justicia o haga cosas justas. Todo lo que hace Dios es justo. Todo lo que viene de Dios es justicia. Por eso de que Dios no puede hacer injusticia, porque Dios es justo, porque es Dios. ¿Entienden? Entonces, cuando Job se encontró con eso,
ahí recién hubo el cambio. Entonces no es sufrir por sufrir, porque Job, mientras estaba sufriendo, el sufrimiento lo amargó y estaba pecando más aún. Entonces muchas veces nosotros pasamos por sufrimiento, por tribulaciones, y nos dejamos vencer por la amargura, por la lástima propia, por la justicia propia, porque la lástima propia, el pobrecito de mí, que mira lo que me hacen, que no me miran, que no me toman en cuenta, que aquí, que allá, o ¿por qué me pasa a mí? ¿Cierto? Si yo me mantengo en eso, que puede ser que tenga esas luchas, pero si yo me mantengo en eso, la tribulación no es provechosa. La tribulación es provechosa cuando yo, en la tribulación, me vuelvo a Dios. Acepto el cambio que Dios quiere provocar en la tribulación, que es como yo la afronto. Nosotros vemos de que aquí Job ahora enfrenta esa tribulación porque no se le fueron las llagas, no se le fue el dolor, no se le fueron nada, cuando él estaba confesando me arrepiento y tapo mi boca. Entonces no es sufrir por sufrir, es que yo he sufrido tanto. ¿Y en qué te ha hecho crecer ese sufrimiento? Porque muchas veces nos jactamos del sufrimiento. Es que yo he sufrido, es que yo he sufrido, yo he sufrido. Pero si nosotros no respondemos, como ¿cierto? El ejemplo de Job, ¿cierto? Entonces, ¿qué ganancia tenemos? ¿Me entienden? Entonces tenemos que entender de que detrás de cada cosa yo tengo que confrontarme y ver, tengo una oportunidad de crecer. Tengo una oportunidad que Dios me puede llevar más allá. Incluso, aunque sea una tribulación leve o una tribulación grande, incluso una tribulación que ni siquiera sea por mis pecados. Tengo una oportunidad de crecer, de fortalecerme. Ahora, cuando estamos en el momento, obviamente es difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos confrontando una tribulación? Primero que todo, tenemos que echar fuera la lástima propia. Y tenemos que atacarla desde el principio. Cuando usted esté pasando una tribulación y usted se sienta víctima, que puede ser verdad que sea víctima, víctima de un abuso, víctima de una persecución, víctima de cualquier cosa, y puede ser que sea así, lo primero que tiene que hacer es tratar ese sentimiento y encauzarlo. Y cuando hablo de rechazarlo, no es simplemente decir yo rechazo en el nombre de Jesús, yo rechazo. Es parte de. Pero yo tengo que decir, no, yo no me voy a quedar en este tipo de pensamiento. Yo no me voy a quedar en el Hijo de Dios sufriente. Yo voy a tomar otra mirada. No va a pasar de la noche a la mañana. Porque para poder tomar esa mirada, tiene que poner la mira en las cosas de arriba, como dicen las Escrituras. No pongáis la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar con la victimización. La Biblia no habla de que los hijos de Dios son víctimas, sino que son mártires. Cuando padecemos por causa de Cristo. Cuando es por nuestro testimonio. Y creo que la iglesia, en general, ¿cierto? Por lo menos en Chile, no ha alcanzado ese nivel de poder ser mártir ante la sociedad. No lo ha alcanzado. Entonces, nosotros tenemos que entender de que lo primero que tenemos que hacer es salir de la victimización. Y para eso tengo que orar, mantenerme en oración, mantenerme leyendo las Escrituras, poder afianzar mi relación con Dios y empezar a ver el panorama, a creer realmente y a convencerme, para que sea una certeza, convencerme de que aunque sea víctima, el que tiene que provocar el cambio soy yo. Es una oportunidad para que cuando yo sea víctima y realmente esté pasando una situación donde me hacen sufrir, donde me hacen esto, donde me intentan amargar, tengo que cambiar mi mentalidad y empezar a convencerme de que aunque sea así, soy yo el que tengo que aprender a tratar con eso para que no se albergue en mi corazón, para que no me haga pensar así.
No es que usted ande contento, no es que usted ande con una sonrisa oreja a oreja, ¿cierto? Mientras la insultan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? O se le muere un familiar, ¿cierto? O usted está enfermo. No es que, ay, qué rico, Señor, mándame más enfermedad. Obviamente que no. Uno sufre con eso, ¿cierto? Sufre esas situaciones, pero no me quedo en el Hijo de Dios sufriente. No me identifico con eso. Tengo que llorar, tengo que llorar. Las Escrituras dicen llorad con los que lloran, ¿cierto? Entonces, tengo que sufrirlo, tengo que vivirlo, pero yo no lo hago parte de mi esencia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es deshacerme de la victimización, entendiendo de que Dios tiene derecho a hacer lo que Él estime conveniente con nosotros, entendiendo de que todo lo que haga Dios con nosotros es a nuestro beneficio, aunque no debería por qué hacerlo, pero es a nuestro beneficio de características eternas. Y lo demostró desde el punto de vista que nos creó, que sustenta nuestra vida y que nos redimió en su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo eso y lo empiezo a aplicar conscientemente, como dice Hebreos, ¿cómo se llama? 12, 2 y 3, ¿cierto? Donde dice, reducid a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestros ánimos no desfallezcan. Entonces, y después dice, ¿cierto? Versículo 4, porque no habéis resistido contra el pecado hasta la muerte, como lo hizo Jesús. ¿Me entienden? Entonces, viendo ese punto de vista, nosotros empezamos a cambiar nuestro pensamiento. ¿Y cómo cambiamos nuestros pensamientos? Romanos 12:2, por ejemplo, dice, renovaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis o experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, uno de los temas más importantes es sacar la victimización en la tribulación y descentrarme de mí mismo. Es un proceso, usted no lo va a hacer de un día para otro, ¿cierto? Tampoco el gozo del Señor no es que usted ande con una sonrisa de oreja a oreja, mientras obviamente está pasando una situación triste. Jesús lloró, por ejemplo. Entonces, nosotros vemos de que eso no quiere decir de que Él perdió el gozo. El gozo nos da una esperanza de gozo, como dice en Hebreos 12:2, con respecto al Señor Jesucristo. Dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos está hablando de algo futuro, de una meta, el cual, o sea, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? El cual, habiéndole sido propuesto, ¿qué cosa? Gozo. Sufrió la cruz y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué puso? Se le propuso una meta de gozo que está en Isaías 53. Dice, y después del padecimiento, después de que Jehová cargue todo el pecado de él y que quiera quebrantarlo, como dice ahí, que a Jehová le plugó quebrantarlo, someterlo a padecimiento, dice, después verá linaje. Su alma será saciada del fruto de su sacrificio. Y en eso se esperanzó. Entonces el gozo tiene mucho que ver con la esperanza y con la fe. Y obviamente el amor que uno le tiene a Dios. Pero desde ese punto de vista nosotros ponemos la esperanza. Por eso que Pablo dice en las tribulaciones. Toda tribulación que vivimos nos da un más excelente peso de gloria. O las tribulaciones que vivimos en el tiempo presente no se han de comparar con la gloria venidera. Lo mismo que hizo Jesús. No quiere decir que Jesús subió contento a la cruz, ¿cierto? Y con una sonrisa oreja a oreja. Dame otro azote que este no me dolió tanto. Obviamente que no. Nosotros vemos de que fue un martirio. Hubo sufrimiento, hubo dolor. Pablo también, azotado muchas veces, con varas, etcétera, etcétera, y tantas cosas que pasó. Entonces, no es que él diga, ¡oh, la gloria venidera! Y está con una sonrisa, ¿cierto? A él le dolió. Estuvo casi muerto, ¿cómo se llama? Por lo menos 2 veces. Entonces, pero ante ese momento yo tomo conscientemente, cuando estoy padeciendo eso, conscientemente me acuerdo de que hay una esperanza, de que esto no se ha de comparar con lo que Dios quiere hacer en mí en la gloria venidera. Y no es solamente que yo ponga una esperanza imaginaria en el futuro, que después voy a ser resucitado, ¿cierto? Voy a ser consolado, sino que esto que estoy padeciendo, algo quiere hacer Dios en mí para darme una gloria venidera,
Por eso que no es solamente el padecimiento. No es padecer por padecer. Es como yo respondo. Por ejemplo, estoy padeciendo esto por causa de mis malas decisiones, por causa de esto otro, o porque quizás hay una maldición, o porque, no sé. Entonces yo cómo respondo, y ese responder es yo estoy sembrando para lo que va a resucitar. Cómo yo respondo, cómo yo cambio mi carácter, cómo yo me arrepiento si me tengo que arrepentir, cambio de conducta si me tengo que cambiar de conducta. ¿Cierto? Entonces, en el cómo yo respondo, estoy sembrando para la gloria venidera. Acuérdense que Pablo habla del concepto, cuando habla de la resurrección, dice claramente, dice, necio, tú siembras el grano desnudo, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Entonces, nos habla de un concepto de que en esta vida nosotros estamos sembrando un grano desnudo que va a ser vestido de incorruptibilidad. Y eso tiene mucho que ver con nuestro carácter. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos nuestro carácter ante las tribulaciones? No es que no llore, hermano, porque, miren, y este es un tema que, ¿cómo se llama? Sale en Job también, que es para que cuando usted tenga que ministrar, amado, amada hermana, ¿cierto? Cuando usted tenga que ministrar, usted se acuerde de esto, porque todos nosotros tenemos un llamado para ministrar el reino de Dios. No por ser esta congregación especial, sino porque Jesucristo usted lo salvó y lo encontró. Jesucristo la encontró y la Biblia dice claramente de que ha puesto los ministerios para ejercitar a los santos para la obra del ministerio. Todos somos llamados a la obra del ministerio, a ministrarlo como un varón perfecto. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con los, ¿cómo se llama? Amigos de Job, ¿cierto? Que le dicen, oye, tú habiendo ministrado a muchos que estaban en tu condición, no te ministras, ¿cómo se llama? A ti mismo, o no te das consejo a ti mismo. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona que está padeciendo lo que está padeciendo Job que alguien le diga eso? ¿O no? ¿Cierto? Incluso es hasta como, ¿cierto?, una burla, ¿cierto? Entonces, lo que Dios quiere hacer es tratar con las cosas más internas, hacernos madurar. Y el primer paso es salir de la victimización. ¿Cierto? Y salir de la victimización en el sentido de decir, yo soy el sufriente. ¿Cierto? Porque, miren, yo tuve, hace muchos años atrás, estaba bajo la cobertura de un pastor, que Dios trajo un juicio sobre él. Y él cayó postrado en cama, estuvo como 5 meses en coma, 7 meses, ¿cierto? Tuvo como 4 meses en coma y 7 meses, ¿cierto?, hospitalizado, ¿cierto?, en UCI y en UTI. Y cuando él despertó, ¿cierto?, en vez de tener conciencia de que estaba ahí por sus pecados, dijo, yo soy un mártir. Dios trajo todo esto sobre mí, todo este padecimiento, para que ustedes se conviertan. Entonces yo le dije, pastor, no, está mal. Yo me salgo de su cobertura y yo voy a hablar con su cobertura, ¿cierto? Antes de conversar, y ¿cómo se llama? Para que usted lo sepa, y yo le voy a contar esto y esto. Porque creo que no se puede. Entonces, nosotros vemos de que incluso podemos llegar a ese grado de victimización, de creernos mártires, cuando Dios nos está remeciendo a nosotros. Por eso que lo primero que tenemos que tratar es con la victimización, y que yo soy un mártir, ¿cierto?, y que Dios me está usando como si fuese un Mesías, ¿cierto?, por mi sufrimiento para tratar a otros. Hermanos, eso no existe. Pablo habla de ciertas cosas que pareciera que es eso. Cuando dice que por causa de mis prisiones muchos más se han ¿cómo se llama?, atrevido a predicar el Evangelio, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, sin temor. También cuando dice, ¿cierto?, de que todas las cosas que yo padezco por vosotros, pero no es que él sea un mártir y que diga, Señor, háceme pasar cosas malas para que la iglesia crezca. No, sino que él en su trabajo de hacer crecer la iglesia, de ministrar la iglesia, en su trabajo ministerial,
el trabajo ministerial le traía persecución, cárceles y un montón de cosas. Y ese era el peso de gloria para él, porque lo hacía en el trabajo y en la comisión que Dios le había dado, con sus errores y con sus aciertos. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros descartar ante una situación de tribulación es la victimización, de una manera consciente, porque es lo primero que Dios quiere hacer con nosotros, y esa condición no nos deja madurar. Entonces, la victimización del pobrecito de mí o la victimización de que yo soy el mártir. Tenemos que entender de que toda tribulación, aunque realmente seamos víctimas, Dios quiere, es una oportunidad que nosotros podemos aprovechar para nosotros crecer y cambiar. Y eso tiene que ver con el video que les envié de las batallas internas y las batallas externas. Yo no puedo cambiar a mi cónyuge, yo no puedo cambiar a mi hijo, yo no puedo cambiar aquí y allá y entrar al corazón y decirle, conoce al Dios en que yo creo, ¿cierto? Porque eso es algo que hace Dios y a lo que el ser humano responde, obviamente. Pero lo que yo puedo hacer es de que ante esa condición, yo seguir siendo fiel a Dios y estando en la condición en que Dios quiere que esté. Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción o tribulación, pero confiad. Es la fe. Dice, yo he vencido al mundo. Confiad que yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? No es una promesa, por ejemplo, que... Porque, miren, ¿qué es lo que ustedes creen que Jesús está diciendo cuando dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo? Por ejemplo, desde un punto de vista práctico. Cuando dice, por ejemplo, en el mundo tendréis muchas veces necesidades en el trabajo, en el dinero, problemas en la familia, problemas en la misma iglesia, malos entendidos, en el matrimonio, cosas que pueden ser graves incluso, ¿cierto? ¿Cómo yo aplico eso de una manera práctica que Jesús me dice, en el mundo tendrán estas cosas, pero confíen? Es que yo digo, Señor, yo voy a confiar que tú me lo vas a solucionar. Porque eso es lo que muchas veces se malentiende. Pero hermano, dice, pedid lo que queráis, ¿cierto? Yo os haré, ¿cierto? Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando Jesús dice eso, lo dice en el contexto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ustedes pueden vencer lo que les pasa en el mundo. No cambiando lo que pasa en el mundo, necesariamente. Sino ustedes pueden vencer lo que el mundo quiere influenciarlo sobre ustedes. Acuérdense de que la Biblia habla del mundo como una influencia. Dice, por ejemplo, ¿cómo se llama? En primera, ¿cómo se llama? De Juan, dice, no améis al mundo. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, habla de una influencia. Dice que el mundo está bajo la influencia del maligno. Habla del príncipe de este mundo. Entonces, habla de una influencia. Entonces, cuando dice, yo he vencido al mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo, te está diciendo, confía. Yo he vencido al mundo, por lo tanto, yo que estoy en ti, puedo vencer la influencia que el mundo te quiere traer a través de las aflicciones que vas a tener. Amargura, victimización, el pobrecito de mí, todo lo que hemos estado hablando. ¿Entienden? O temor, que también es una influencia del mundo y demoníaca. Por eso dice confiad. Yo he vencido al mundo. Y primera de Juan, ¿cómo se llama? El mismo Juan dice, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y eso no es solamente una frase, porque del hecho de creer que Jesús es el Hijo de Dios, si nosotros revisamos todo el contexto de esa primera carta de Juan, por ejemplo, ahí, ¿cierto? Él mismo habla de confesar que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, cuando habla de el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, no es simplemente como decir, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso es que es tan importante la cristología. Porque cuando yo creo que Jesús ¿cierto? Es cierto el Hijo de Dios, pero ¿qué es eso? Es como, por ejemplo, que yo le diga, mire, ¿sabe qué? Yo soy el Master Priority del presidente de Estados Unidos. Y usted me dirá, yo te creo, pero no tiene idea qué es eso. Bueno, es un título que estoy inventando, obviamente.
Entonces usted dice, ya, yo te creo. Pero ese no es el creer en el Hijo de Dios. Cuando usted entiende, por ejemplo, ¿qué significa? Por ejemplo, ser el consejero, la mano derecha, el que ora por el presidente, el que tiene acceso a ciertas cosas, ¿cierto? El que si no está el presidente, él es el que da, ¿cómo se llama?, la última palabra. Pero cuando usted entiende, usted cree en lo que él puede hacer, en lo que ha hecho, en lo que hace y en la capacidad que tiene de hacer y en su autoridad. Entonces, cuando nosotros decimos de que el que cree en el Hijo de Dios ha vencido al mundo, ¿cierto? Nos vemos, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús, el que vino en carne, el que estuvo aquí, el que padeció y murió, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad encarnada que se anonadó, se despojó a sí mismo, murió por nosotros. No es que haya muerto simplemente un hombre, sino del hecho de que era un hombre, era Dios anonadado. Eso le da el valor al sacrificio para que podamos ser salvos. Porque la magnitud de la entrega se extrapola eternamente del hecho que es Dios el que se entrega en sacrificio. ¿Me entienden? Entonces le da un valor absoluto, un valor eterno. Y eso hace que alcance para que nosotros podamos ser salvos. Porque la magnitud de nuestro pecado era una separación eterna para con Dios. Por lo tanto, el sacrificio debía tener esas características. Y ninguna criatura tenía esa disposición, ni ángeles, ni nadie más. Solo Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y cuando yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces he vencido al mundo, esa fe activa, esa fe que realmente entiende lo que Jesús hizo, vivo según lo que Jesús hizo. Si Dios me amó de esta manera, si Jesús venció de esta manera, entonces yo puedo vencer. Y no solamente puedo, sino debo vencer. El mundo no tiene influencia sobre mí, pero en la práctica vemos otra cosa, que el mundo sí influencia sobre nosotros, ¿cierto? La crisis financiera, ¿cierto?, que nos afecta, las enfermedades, la amargura y tantas cosas más. Y más encima que estamos en un cuerpo que es sensible a todas estas cosas. ¿Amén? Entonces, nos encontramos que Jesús nos dice: en el mundo tendréis esa tribulación o esas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si yo me aferro a Cristo, empiezo a cambiar esa mentalidad, teniendo confianza en la promesa de Dios, empiezo a generar convicciones, empiezo a afrontar de una manera diferente, por causa de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No para cambiar la situación que me está cambiando o que me está produciendo esta tribulación. No es ese mi objetivo. Sino es que aunque esté esta tribulación sobre mí, no ejerza el efecto que el mundo causa sobre cualquier otra persona que pasa esa aflicción. Sino cuál es la diferencia entre nosotros y los no creyentes. Amén. Entonces, eso nos encontramos. Por lo tanto, hermanos, no es que usted no tenga que llorar, no es que usted no tenga que sufrir, porque, mire, hermano, ¿cómo se llama? Muchas veces yo mismo me he encontrado en situaciones y llega gente y me dice: gózate en el Señor. Y yo le digo: ay, gracias. O sea, pucha, qué fácil, ¿cierto? O como cuando una persona está, en depresión, ¿cierto? Y le dicen: oye, pero no te preocupes, ¿por qué te preocupáis de todo eso? Ah, gracias. Oye, sabes que no lo había pensado, ya me voy a dejar de preocupar. Gracias, me diste la solución. Llega a ser hasta, ridículo, ¿cierto? O gózate, hermano, el gozo del Señor que sea tu fortaleza, como queriendo que el gozo sea que esté alegre. Obviamente, nosotros nos da una paz, una alegría enfrentar las tribulaciones, que es sobrenatural. Pero primero tengo que sacar la victimización y empezar a enfrentarme a la situación desde otro punto de vista, poniendo la mira en las cosas de arriba. Poner en la mira las cosas de arriba no es espiritualizarlo todo o verlo de una manera mística, sino verlo desde el propósito que tiene arriba aquí en lo práctico, que es esto que le estoy intentando explicar. Enfrento la situación, tengo este problema matrimonial, ¿cierto? Dios lo puede solucionar así. Pero lo primero que tengo que hacer es pelear mi batalla interna. Y que no es que no le afecte, no es que lo insulten y usted, no me importa. Porque eso es orgullo y soberbia. Y es muy peligroso, ¿cierto?
No es eso, que la herida usted la sepa manejar. Que la herida que le va a causar dolor, ¿cierto? Ese dolor no se arraigue y no cause el efecto que quiere causar el mundo. Amargura, divorcio, separación, venganza, pagar mal por mal. Entonces yo digo, no voy a responder de la manera que el mundo quiere influenciar que yo responda. No voy a pagar mal por mal, sino bien por el mal que me dan. ¿Entienden? Que es más práctico de lo que pensamos. Ahí estamos poniendo la mira a las cosas de arriba. Pero para poder lograr eso tengo que yo estar alimentándome, nutriéndome sanamente de las cosas espirituales. Hermano, si usted come mal, por ejemplo, come puras cosas que no, ¿cómo se llama?, le hacen bien, le va a venir una enfermedad, que es, no sé, un resfrío que anda en todos lados, ¿cierto? Y le va a golpear más fuerte de lo que debería. Pero si usted anda con un buen sistema inmune, que tiene que ver con lo que come, con el ejercicio, incluso con el estado de ánimo, esa enfermedad lo va a tocar, pero su sistema inmune va a estar fuerte para poder hacerle frente. Y lo va a poder, o sea, resolver en menos tiempo que cualquier otro. Por ejemplo, a mí el COVID, por ejemplo, siempre eran como 2-3 días que me daba fuerte. Yo decía ya, el primer día me empezaba a sentir mal, el segundo día con fiebre, con dolor muscular o con pérdida de olfato, hasta 3 días y después ya estaba casi como si no hubiese pasado nada. Porque al parecer mi sistema inmune estaba en una buena condición. Ahora estoy un poco, enfermo y empezó desde ayer, ¿cierto? Y casi siempre los resfriados fuertes que me dan muy fuerte, eso fuerte dura un día, máximo 2 días. Y después ya como que se corta casi solo. Entonces, si nosotros tenemos una buena salud espiritual y una buena salud de nuestra alma, porque nuestra alma también es de naturaleza espiritual, entonces cuando nos enfrentemos a las cosas que nos quieren infectar, que nos quieren contaminar, la venganza, el acumular la ira, el acumular rencor, porque yo puedo sentir rabia contra alguien, ganas de vengarme en ese momento, pero si yo lo albergo rencor en mi corazón y odio a esa persona y aborrecimiento a esa persona, ya estoy pecando, me estoy dejando contaminar, estoy dejando que el mundo cause su efecto. No es que usted no sienta la rabia y no sienta la ira, usted la va a sentir, la herida, el dolor, pero ¿cómo afronto eso? Confiad, yo he vencido al mundo. O sea, usted puede vencer porque Jesús ya venció por usted esa influencia. Y por causa de eso que Jesús vive en usted, usted tiene el poder dentro de usted, en su espíritu, de hacerle frente a esa influencia. Pero no es natural, es práctico, pero no es natural. Es espiritual, porque usted puede vencer con el poder de Dios, porque la victoria está en su espíritu. Y esa victoria en el espíritu no es mística. Usted tiene que trasladarla a su alma. ¿Y cómo la traslado? A través de las convicciones. Cuando yo hago que mi alma se convenza que no puede responder de esta manera, que tengo que perdonar, que no me voy a permitir guardar rencor. Lo siento, pero no me voy a permitir guardar rencor. No me voy a permitir aborrecer a mi familia, a mi hermano. Es que siento rencor, sí, sáquenlo de su vida. ¿Pero cómo así? No, ore, doble sus rodillas. De esa manera usted traslada lo espiritual a lo práctico, a su alma, incluso a su cuerpo. Es que lloro porque me dolió. Nadie le dice que no tiene que llorar porque le dolió lo que le pasó. Si es obvio, hermanos. Tenemos sentimientos que Dios los creó. Ahí es cuando tiene que doblar sus rodillas, ir a la palabra, ir a las promesas de Dios. Participar de estas cosas también. Entonces sí traslado lo que está en mi espíritu, porque ya está. Usted tiene que convencerse de que, como dice Pablo, ¿cierto? El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya morimos con Cristo y resucitamos con Él. Entonces cuando el pecado se enseñorea de nosotros, es porque nosotros lo dejamos. Porque nosotros tenemos la libertad de que el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. ¿Me entienden? Porque hemos pasado de muerte a vida. Porque tenemos esa herramienta en nuestro espíritu.
Para eso necesitamos unción, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, no es psicología. Convénzase que tiene que perdonar, que tiene que olvidar, ¿cierto? O que, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El psicólogo trata de que te reconcilies con tu pasado para que no te cause dolor y para que veas lo positivo que puedes sacar de eso. Pero eso no basta. Necesita usted el poder de Dios. Porque usted está disfrazando algo. Que se está centrando en su yo. Que usted se sienta mejor. Simplemente eso. Para que usted pague una consulta. Si usted va con un psicólogo y está, ¿cómo se llama?, pagando, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, y no se siente mejor, ¿cómo se llama?, ¿qué es lo que hace? Busca otro, ¿no? Porque lo que busca uno con la psicología es sentirme mejor. En cambio, con Dios no es así. Dios nos quiere llevar al nivel de ser vencedores. Cuando usted logre ser vencedor en las tribulaciones y entender qué significa confiar en mí, yo he vencido al mundo, y lo traslade de una manera práctica a las cosas que tiene que confrontar, entonces se va a convertir en un vencedor. Puede que no se le vaya nunca la tribulación. O puede ser que sí. El libro de Hebreos nos muestra de que muchos murieron sin ver la promesa. Dice muchos, y dice literalmente, así como yo se lo estoy diciendo, muchos murieron creyendo en la promesa sin verla cumplirse. ¿Falló Dios? No, porque la promesa es otra. Lo que nosotros tenemos que ver de que la promesa que Dios nos hace es de característica eterna. Por eso que nosotros vemos de que Dios le promete a Abraham toda esta tierra, mira para el frente, mira para el lado, mira para allá, todo esto te daré a ti y a tu descendencia. Y resulta que lo único que fue de Abraham, en todo el tiempo que estuvo vivo, fue la cueva que compró donde sepultó a su esposa y él mismo. Fue lo único que fue de él. Y la Biblia lo nombra como peregrino y extranjero porque esperaba otra ciudad, no hecha de manos. Y no habla de una habitación celestial en el cielo. Entonces, también nosotros tenemos que poner la mira y la esperanza en la gloria venidera. Pero le vuelvo a repetir, no es sufrir por sufrir. Usted está sufriendo una tribulación, está sufriendo algo, y usted cómo lo confronta, cómo lo afronta, cómo trae de una manera práctica y empieza a usar sus convicciones para sacar la victimización, para empezar a creer de que usted como hijo de Dios no puede dejarse influenciar por el mundo. Va a sentir pena, tristeza, pero lo que el mundo influencia a través de estas circunstancias, usted va a ocupar lo sobrenatural y a no responder de una manera natural que es obvia. Venganza, ira, enojo, rencor, depresión, amargura, etcétera, etcétera. Usted va a usar lo sobrenatural para responder de una manera sobrenatural, de una manera natural, aunque parezca un trabalengua. Va a usar lo sobrenatural para responder de una manera sobrenatural, naturalmente. Porque no es mística, ¿cierto? Y no es que le salga una luz alrededor de su cuerpo, ¿cierto? Usted diga, te perdono. Entonces muchas veces Dios no va a cambiar las circunstancias que nos toca vivir hasta que nosotros lleguemos a ese nivel al que Dios llevó a Job. Y tiene mucho que ver con la humillación. Porque la humillación es la antítesis de la victimización. La victimización muchas veces se disfraza de humildad. Y a veces una falsa humildad. Yo soy el sufriente y dejo que todos me pongan el pie encima. Y sí, que me odia, que no me escucha, que aquí, que allá, ¿cierto? Porque soy tan humilde. Y eso es soberbia, es arrogancia disfrazada. Entonces, nosotros tenemos que empezar a traer esas convicciones afrontando estas tribulaciones. Y así lo hizo Job. Lo que no hicieron sus amigos. Job salió de esa condición en el momento que dijo, ya, estoy en esta tribulación, en esta aflicción, Señor, y yo ya no tengo justicia delante de ti. Porque tú eres Dios, tú tienes derecho a hacerme esto y más. Y veo de que, como dicen las Escrituras, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Y sabe qué? Esa frase la dice Job. Y la dicen sus amigos. Y es bíblica, pero sin entendimiento y sin experiencia. Ellos dicen de que Dios al hombre
¿cierto? Es tan justo, ¿cierto? Que no le paga conforme a sus propias iniquidades. De una manera u otra, pero los amigos de Job y Job mismo dan a entender eso. Pero Job no lo había experimentado, porque tenía justicia propia. Todo lo que le dijeron los amigos de Job a Job, y todo lo que dijo Job, era bíblico. Salvo que Job era más justo que Dios, obviamente, ¿cierto? Pero no saco nada yo con usar las escrituras, ¿cierto? Si no hay la esencia del Espíritu, de querer traer estas convicciones, de querer afrontar las situaciones de una manera práctica, usando lo sobrenatural, naturalmente. Yo puedo perdonar, que es un acto natural, decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Pero, o pedir perdón. Pero lo puedo hacer algo natural, ¿cierto? Lo puedo hacer desde lo natural o desde lo sobrenatural o desde lo espiritual. Y tiene que ver con cómo traje las convicciones espirituales, cómo apliqué mi fe, que Jesús ha vencido al mundo. Por lo tanto, si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, mi Redentor, el vencedor, el que está dentro de mí, el que pagó el precio, el que resucitó, el que venció todas estas cosas, entonces yo también he vencido al mundo. El pecado no se puede enseñorear de mí. Si se están señoreando de mí es porque algo está muy mal. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y ahí aprendemos a vivir en gozo. Amén, hermanos. Entonces, no es un camino corto. Como dice Jesús, no es el camino ancho. Y muchas veces la gente cree que cuando Jesús habla del camino estrecho y del camino ancho es de la salvación. ¿Qué estrechez hay en que usted sea salvo? Si es por gracia, es un don de Dios. ¿Qué estrechez hay si Dios es el que lo hizo todo? Jesús muere en la cruz, resucita, el Espíritu Santo usa todas las circunstancias de su vida, incluso las pecaminosas, ¿cierto? Pasándolas por alto en cierta manera, para que llegue un momento en que Dios se encuentre con usted y usted pueda responder a ese llamado y ser salvo. Como dice la Escritura, esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Qué estrechez hay en eso? Lo estrecho es llegar al reino, que no tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con lo que Dios me ha llamado a hacer en el reino de Dios. Ese es el camino estrecho. No puedo hacer atajos. Si yo sigo en mi terquedad, o no quiero afrontar las situaciones de esta manera, no hay otra salida que afrontarlas de esa manera. Tengo que dar el paso. Y si ya van años que estoy en esto, bueno, persevere. Yo, hermanos, para salir de una, ¿cómo se llama?, depresión, estuve años sin tener ganas de orar, sin tener ganas de leer la Biblia, pero yo dije, tengo que tener comunión con Dios. Pero yo no me quedé en el no quiero. Hubo un tiempo que sí, que no quiero, que no tengo ganas, porque eso es lástima propia. Ay, que no tengo las ganas, que no tengo el ánimo, no soy digno de orar a Dios, porque ya caí otra vez. Tengo que tener comunión con la palabra, tengo que tener comunión con Dios. No sentía nada, tenía desgano y así pasé años. Y después de esa perseverancia, Dios me botó el velo. Y gente diciéndome, por ejemplo, hijo, tienes que perdonar. Y yo un día dije, si sé que tengo que perdonar. Como una tremenda revelación, casi profética, ¿cierto? Tienes que perdonar. Si sé que tengo que perdonar, llevo años luchando, perdonando. Si sé que tengo que hacerlo. Eso es lo que hago todos los días. Hijo, ¿cómo se llama? Gózate. Entonces, no es lástima propia. Pero, claro, o sea, pero como dice Job, si hubiera algún elocuente predicador que le dijera al que está siendo castigado, al que está pasando la tribulación,
Porque esto lo habla en el contexto de alguien que Dios está atribulando, postrándolo en una cama hasta tal punto que ya desea morirse. Ese es el contexto. Entonces dice, si hubiera un elocuente predicador que le dijera a esa persona que Dios lo libró de la muerte, que Dios en ese proceso lo está librando de una condenación, de un final terrible. Miren, se los voy a buscar. Y con esto yo creo que vamos a terminar. Déjeme encontrarlo. Aquí está. Job 33. Puede ser que los versículos que dé estén cambiados con los que ustedes tienen, porque tengo la versión 1909 y justo en el libro de Job hay algunos versículos que está corrido. Así que el versículo que diga puede, si no es el mismo, puede que esté un poquito antes o un poquito después. Dice, desde el versículo aquí está, desde el versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo. Y miren, hermanos, está tan llena la iglesia de querer interpretarse sueños, hermanos, y en el Nuevo Testamento por lo menos no vemos ninguna mención de un don de interpretación de sueños. La Biblia dice, vuestros ancianos tendrán visiones, los jóvenes tendrán sueños, o al revés, no sé, ¿cierto? Pero no habla de un don de interpretación de sueños, por ejemplo, y es el don que más se busca. Oye, tuve un sueño, vi que venía, ¿cierto?, un meteorito y caía, o vi una ola. Sueños que necesitan una tremenda interpretación, cuando los sueños que nos encontramos en el Nuevo Testamento son claros. Por ejemplo, nosotros vemos, José soñó que un ángel le decía, levántate y toma a tu mujer, porque lo que ella está concibiendo es del Espíritu Santo. Por ejemplo, el que podría necesitar alguna interpretación, pero era claro. Por ejemplo, nosotros vemos de que Pablo tiene un sueño donde ve un varón macedonio que dice, ayúdanos. O sea, yo no necesito el don de interpretación de sueños para decir, oye, Dios quiere que vayamos a Macedonia. ¿O no? ¿Cierto? Yo no digo que Dios no hable por sueños que necesiten cierta interpretación. Puede ser. Pero miren qué es lo que dice aquí sobre los sueños, porque este pasaje sí habla directamente de los sueños. ¿Qué dice? Para quitar al hombre de su obra, para que deje de hacer lo que está haciendo. Y apartar al varón de la soberbia. ¿Pero qué dijo al principio? El hombre no entiende. Y que no es que no sepa interpretar el sueño, sino que no entiende que lo que Dios está haciendo es que deje de hacer lo que está haciendo y apartarlo de la soberbia. Amén. Dice, detendrá su alma de corrupción, de que su alma se corrompa. ¿Qué más? Y su vida de que pase a cuchillo. Y esto está hablando en un sentido poético, no solamente que alguien lo vaya a matar, ¿cierto? Con un cuchillo, sino de que venga un juicio de Dios por causa de la obra que está haciendo. Amén. Yo no digo que Dios no hable por sueños y que haya que interpretarlos. Yo en particular he interpretado sueños. Solo los interpreto cuando Dios me da cuál es la interpretación. Y cuando Dios me ha dado una interpretación, alguien me dice, oh, ¿sabes que tuve este sueño? Mira,
Esto es esto y esto otro. De manera clara, precisa y no con cosas que se llama media rara y metafórica. Sino esto que viste es tal cosa, esto que viste acá, y Dios quiere que hagas esto y esto otro. Pero hay gente que de repente cuenta sueños pensando que le voy a dar una interpretación y Dios no me la da y no me la da. No. Pero creo que no es un don en sí mismo. Dios puede hablar de cierta manera, por sus propósitos, y dar un sueño que no tenga que ver con corregir de la soberbia, ¿cierto? Puede dar un sueño, pero creo que si Dios da un sueño que necesita mucha interpretación y que por mucho simbolismo, debe tener una razón para hacerlo de esa manera. Pero creo que si no hay una razón de peso, Dios va a dar una dirección clara. ¿Amén? Ahora, ¿qué más dice? También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Alguien que queda postrado en cama, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave, su carne desfallece sin verse. O sea que se ven sus huesos, de tan desnutrido que está, enfermo, postrado en una cama, que es la situación de Job, obviamente. Y sus huesos que antes no se veían aparecen, y su alma se acerca al sepulcro, está a punto de morir. Y su vida a los que causan la muerte. De esas dos maneras dice habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Qué dice? Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncia al hombre su deber, no su derecho. Por la llaga de Jesús eres sano. Dios es tu sanador. Porque, miren hermanos, por la llaga de Jesús somos sanos. Dios es nuestro sanador, es el que sana todas nuestras dolencias, sí. Pero Dios no va a pasar por alto lo que quiere hacer en nosotros a través de las tribulaciones. Hacernos entrar al reino. No en el sentido de salvarnos, como ya les he explicado. Y no solo hoy, sino durante todos los estudios que cierto hemos hecho. Entonces, que el anunciar al hombre es su deber. Y ese deber tiene que ver con dar conciencia de lo que no has hecho correctamente. ¿Ya? Que le diga que Dios tuvo de él misericordia. O sea, que por la tribulación que está pasando es una muestra de misericordia de Dios. Entre otros muchos pasajes, el Salmo 103 que dice: Dios es grande en misericordia, lento para la ira, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cierto? Como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, y cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Porque como un padre se enternece de los hijos, así se enternece Jehová de los que le temen. Porque Él se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Saben el contexto que se está refiriendo ese pasaje? A una persona que está siendo castigada. Por eso dice, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. O sea, estamos pasando un castigo. Por eso que David parte ahí diciendo, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hilo de tu vida, porque estaba pasando una situación así. ¿Me entienden? Entonces, en ese contexto dice, lo que nos está pasando, Dios no nos está pagando conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Es decir, que lo que nos está pasando, Dios lo está permitiendo, o muchas veces provocando, para que nosotros salgamos de esa condición. ¿Por qué Dios puede obrar así con nosotros? Porque no está viendo nuestro pecado en sí mismo, no está obrando según nuestro pecado, porque según nuestro pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, en la tribulación, en el castigo, en la disciplina, Dios nos está dando ¿qué? Vida eterna, como dicen Hebreos, para que seamos partícipes de su justicia. Entonces, en esa circunstancia, nosotros nos encontramos de que como Dios ha apartado nuestros pecados, engrandecido su misericordia y no actúa con nosotros conforme a nuestros pecados, el castigo del que está hablando aquí en el libro de Job, por eso que este elocuente, escogido, predicador, ¿cierto?, le anuncia al hombre su deber, lo que no está haciendo bien. Y le dice, el Señor ha tenido de ti misericordia, porque con esta tribulación que estás viviendo, te está librando de una condenación mucho peor que no tiene vuelta.
Porque si tratara contigo conforme al pecado, la situación sería otra. Y eso es por la gracia del sacrificio de Jesucristo. Eso es porque Dios ha pactado en sí mismo, con su propio Hijo, de que va a actuar con nosotros con misericordia. ¿Qué más dice? Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro. Y hay que entender de que el libro de Job es un libro poético. No solamente está hablando del sepulcro de morir, sino de morir por un juicio de Dios. Un juicio condenatorio. O sea, ya no hay igual. Que halló redención. En el castigo que halló, redención. Dice, se enternecerá su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad, orará a Dios y le amará, y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, hermanas? Estamos viviendo una tribulación, sea por causa de nuestro... Tenemos que afrontarla de esta manera. Confiad, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Todo lo que está pasando, amada, amado hermano, para los que vean este video después, ¿cierto? Todo lo que esté pasando, afróntelo, saque la lástima propia. Déjese el lugar de mártir y de pobrecito de mí y de temor. Y empiece a adquirir convicciones en su mente, en su actitud, en lo que hace, y responder conforme a alguien que no es influenciado por el mundo. No quiere decir que no sienta dolor, como ya les dije, ni nada de eso, sino la respuesta, la reacción y lo que alberga en su corazón. Que esa es la lucha más importante que tiene usted, la de adentro. Entonces, yo le digo a usted, tiene que cambiar. En toda tribulación hay algo que Dios quiere hacer en usted. Corregir, fortalecer, cambiar, etcétera, etcétera. Un provecho Dios quiere que usted saque de toda tribulación que usted está viviendo. Un provecho eterno. Y usted tiene que encontrarlo. Dios ha tenido misericordia de usted por la tribulación que está viviendo. ¿Cómo hacer misericordia que esté pasando este problema con mi familia, con mi hijo, con mi cónyuge, con mi jefe, con el trabajo, ¿cierto? ¿Cómo va a ser misericordia? Es misericordia. Porque Dios está tratando con usted, ahora quiere introducir en usted carácter eterno. Librarlo, como dice de acá, de la soberbia, de la arrogancia, del juicio. Como dice las Escrituras, de que Pablo dice, muchos en la iglesia son castigados. Y ojo, Pablo está hablando de que muchos de ustedes están debilitados, enfermos, y muchos de ustedes han muerto para que no sean condenados con el mundo. Dios ha tenido de usted misericordia. Confíe, está en las manos del Padre. Dios no se está desquitando con usted de algo, porque no está tratando con usted conforme a su pecado. Es que pequé porque odio, porque tengo rencor, porque no amo, ¿cierto? Dios no está tratando conforme a ese pecado. ¿Le trae consecuencias? Claro que sí. Pero el trato que Dios le está dando, la oportunidad que Dios le está dando, no es la que merece el pecado, es la que merece la justicia de Jesús. Dios tuvo de usted misericordia. Entonces, su carne será como la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y le amará, y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Entonces la tribulación va a encontrar el propósito en usted. Primero tiene que provocar el cambio interno en usted, y ahí Dios lo va a restituir. Amén, hermano. Yo no le voy a decir, gócese. Pero tiene que perdonar. Tiene que echar fuera el rencor. Tiene que cambiar su actitud. Tiene que dejar la venganza. Tiene que dejar esas cosas. ¿Cómo? Creyendo que Dios, esta situación y las situaciones que está viviendo, la mano de Dios está ahí, queriendo cambiar lo que usted está en el corazón. Dios no va a cambiar lo externo, porque Dios está usando las cosas externas para cambiar lo interno en usted. Jesús venció. Usted tiene la victoria. Úsela. Empieza a generar convicciones. Empieza a generar reacciones conscientes. Y si falla, levántese de nuevo, levántese de nuevo. No se separe de la mano de Dios.
porque Dios ha tenido de usted misericordia. Nos ha librado del sepulcro. El problema muchas veces somos tan orgullosos que no nos gusta decir o no nos gusta que nos digan de que estamos equivocados. A mí cuánto me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho en mis procesos de esto, en vez de decirme, perdona, tienes que perdonar. Estando yo intentando hacerlo. No que yo esté como que... No, yo estaba trabajando diariamente en perdonar y en mis reacciones, ¿no? ¿Cuánta falta hace? Como dice, las palabras del sabio son como medicina. Que no significa que no te reprendan, porque también las Escrituras dicen de que las reprensiones del justo son como bálsamo sobre mi cabeza. Entonces, tenemos que vivir estos procesos, porque, hermanas, ustedes son llamadas para ministrar el reino. No se miren menos, porque mientras más menos es, más Dios adorna con dones y talentos lo más indecoroso. Así lo dice Pablo. Dice, por ejemplo, dice, nosotros las partes del cuerpo más deshonrosas las cubrimos con más decoro, ¿no? Así también lo hace Dios con el cuerpo, dice Pablo. Tenemos que dejar, nosotros abandonarnos en Dios. No tratar de demostrarle a Dios o a alguien más de que somos más de lo que somos. Viva los procesos, genere convicciones y va a ser grande en el reino de Dios. Pero no hay atajos. No hay atajos, porque Dios nos haría un daño si nos resuelve el problema externo, dejando lo interno intacto. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel, por ejemplo? Dios los sacó de Egipto, les mostró, les dio maná, los cubrió con una nube durante 40 años, con fuego, ¿cierto? Por las noches durante 40 años. Una roca los seguía con agua, no les faltó nada, no se gastó la sandalia de sus pies durante 40 años, su ropa tampoco. Una manera realmente sobrenatural. Y el pueblo no cambió lo interno. ¿Y qué pasó? No pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios ha tenido misericordia y se enternece como un padre sobre los hijos. Hay muchas veces que con mucha ternura tengo que castigar muchas veces a mi hijo. Y no hablo de golpes, ¿cierto? Aunque son pocas veces las que he tenido que quizás dar un palmetazo en el pompis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que sé que lo va a ayudar. Para él es el fin del mundo, ¿cierto? Muchas veces. Pero es algo que lo va a ayudar, algo que lo va a formar. Entonces yo no lo puedo pasar por alto, porque si no le voy a hacer un daño. Y si, como dice Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre os dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Pida la unción para poder, cuando tenga las convicciones, esté trabajando en esto, pida la unción para llevarla a la práctica. Amén. Porque es sumamente necesario la unción, pero tiene que pedirla, no darlo por hecho que la tiene. Es que ya hablo en lenguas, nada que ver. Pida la unción cuando tenga que enfrentar una situación donde usted sabe que tiene luchas. Porque al que pide, se le dará. Al que busca, hallará. Al que llama, se le abrirá. Y dice, cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Amén. Vamos a orar, hermanos, para no alargar más esto. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Yo te pido que esto penetre en nuestros corazones, Señor, que realmente pueda generar convicciones en nosotros. Ayúdanos, Señor. Realmente nosotros confesamos en tu nombre, Jesús, que tú has vencido al mundo, que nosotros tenemos la capacidad de no dejarnos vencer por las influencias del mundo, por las influencias de lo natural. Venganza, amargura, ira, rencor, tristeza, pena, alegría de lo injusto, soberbia, arrogancia, lástima propia. El pecado no se enseñoreará de nosotros, Señor. Tenemos el poder para vencer. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente, ten misericordia de nosotros. Y gracias, Señor, porque realmente en toda circunstancia que estamos pasando, es tu misericordia la que está obrando sobre nosotros.
porque nos estás librando de algo que realmente sí nos perjudica, que no alcanzamos a ver, Señor. Y nos estás instalando en nosotros un peso de gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo, a responder como es debido a este llamado, Señor. Danos fe, fortalece nuestra fe, Señor. Llénanos de amor, de esperanza, Señor. Que venga tu unción y nos dé amor, fe y esperanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amarte a ti hasta tal punto de querer hacer tu voluntad en cada cosa que nos toque vivir. Querer agradarte en todo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.